Buenas tardes, profesora y compañeros. Nosotros somos el equipo 723, en donde a continuación les vamos a platicar acerca del artículo, el cual lleva como nombre Programa de Simulación de Ciclos Termodinámicos de Plantas de Vapor. Mi equipo está conformado por Estrada González Vanessa, su servidor Fuentes Briones Luis Ángel, Jiménez Bernal Luz Elena y Meléndez Sánchez Jesús. Como primer punto, el artículo nos muestra este diagrama en donde es una manera más sencilla de entender cómo funciona una planta de vapor, la cual está constituida por cuatro etapas, donde son las siguientes: calentamiento, expansión, enfriamiento y condensación. En el calentamiento sucede en la caldera, en donde, bueno, el agua se bombea a una alta presión en una caldera, como ya lo mencioné anteriormente, ya que esta quema un combustible que genera calor y por ende el agua se convierte en vapor. La siguiente etapa que tenemos es la expansión, en donde, bueno, el vapor se dirige a la turbina y genera trabajo mecánico. Posteriormente, el vapor baja a un condensador, donde el agua es donde el agua enfría el vapor. Recordemos que para enfriar el vapor se pueden usar torres de enfriamiento o agua de mar. Y bueno, la última etapa que tenemos es la condensación, en donde en conjunto con ayuda de la bomba, esta nos permite realizar un ciclo. Y bueno, esta está sustentado por el ciclo de Carnot, donde, bueno, recordemos que el ciclo de Carnot sirve para modelar plantas de potencia de forma que se expresa la máxima eficiencia en máquinas térmicas con operaciones a dos niveles de temperaturas constantes, en donde, bueno, recordemos que el ciclo de Carnot consta de cuatro procesos, los cuales son expansión isotérmica, expansión adiabática, comprensión isotérmica y comprensión adiabática. También el artículo nos menciona dos ecuaciones, las cuales son las siguientes. La primera ecuación nos dice que eta es igual al trabajo sobre el calor máximo. Y la segunda ecuación tenemos que eta es igual a uno menos la temperatura mínima sobre la temperatura máxima, en donde recordemos que las temperaturas deben de estar en cantidades absolutas. Esto quiere decir en Kelvin o Rankine. Continuando con la explicación, este artículo nos menciona de que para el modelo de plantas que se ocupan en el programa Ciclos 2005, tenemos el ciclo Rankine. Este ciclo Rankine es muy parecido al ciclo de Carnot, ya que tiene los mismos componentes. Una diferencia muy notoria, la cual elimina el problema de condensación en el ciclo de Carnot ahorita en el ciclo Rankine, es de que la configuración del condensador hace que a la salida del condensador se obtenga un líquido saturado. Este elimina el problema de condensación, pero nos sigue dejando con un problema que es la expansión de la mezcla con altos niveles de humedad. Para esto se plantean varias opciones para solucionarlo. La principal opción para solucionar esto es suministrar más calor sensible al líquido al salir de la bomba. Esto se puede hacer mediante la instalación de serpentinas dentro de la caldera. Esto para aumentar la temperatura promedio de recepción del vapor. Esto nos da un vapor saturado y esto reduce en parte el problema de expansión de la mezcla en la turbina. También debemos de considerar que esto se hace para mejorar la eficiencia de la bomba. Continuando con lo del ciclo de Carnot, tenemos de que también se puede tener otra solución. Eh, Esto es el aumento de la presión de la temperatura para que se aumente la temperatura máxima y esta pueda ser constante. Recordemos de que no todas las plantas aceptan una temperatura muy elevada, ya que sus componentes no soportarían la temperatura y generarían desgaste o un daño para la maquinaria.
En este caso se aumenta la presión a un punto en donde se considera que la máquina va a funcionar en su máximo rango de eficiencia. Esto considerando de que no se puede obtener una eficiencia completa. Esto también se puede solucionar con el recalentamiento. Esto puede ser por el precalentamiento al introducir agua a temperaturas elevadas ya a la caldera mm, para hacer el recalentamiento. O también podemos ocupar calentadores regenerativos, los cuales van a emplear el propio vapor del ciclo que proviene de la turbina para elevar la temperatura con los calentadores regenerativos. Para el análisis de este sistema o de este ciclo, se necesita realizar un balance de energía conforme a la primera ley, en donde tenemos que el flujo de calor más la sumatoria del flujo másico a la entrada por la entalpía a la entrada es igual a la potencia más la sumatoria del flujo másico a la salida por la entalpía a la salida. En cuanto a la eficiencia de este ciclo, tenemos que eh, se debe de considerar la relación entre el trabajo neto producido por el ciclo y el calor absorbido por el valor mediante la ecuación que tenemos aquí, que es la ecuación 4, que en donde tenemos que la eficiencia térmica es igual a la potencia térmica de la turbina menos el absoluto de la potencia de la bomba sobre el calor máximo. También esta eficiencia no es la final, y podemos calcular la eficiencia o la potencia de la turbina en términos de energía eléctrica producida por por el generador. Esto lo vemos en la ecuación 5, en donde tenemos que la eficiencia del generador es igual mm, a la potencia del generador entre la potencia de la turbina. En cuanto a la eficiencia de la caldera, esta se calcula con la ecuación 6. Esto porque recordemos de, como ya lo había mencionado, de que la energía en todos los sistemas y equipos ocupados en estos ciclos no tienen una eficiencia máxima, por lo que es necesario calcular siempre su eficiencia. En el caso de la caldera tenemos que su eficiencia es igual al calor máximo entre el flujo másico de la caldera por el poder calorífico superior de combustión o del combustible. En este caso tenemos que trabajar en términos de potencia neta. Para esto tenemos la ecuación 7, en donde eliminamos toda aquella potencia que no es propia de la planta, sino que es la potencia del generador, la potencia de la bomba y la potencia auxiliar. En esto nos basamos en base del artículo, dejándonos con la ecuación 7, que es la potencia neta es igual a la potencia del generador menos la potencia de la bomba menos la potencia de algún elemento auxiliar, refiriéndonos a cualquier elemento auxiliar como algún elemento externo que nos ayude a producir o produzca más potencia que esté considerando dentro de nuestro balance. Por último, tenemos la eficiencia de la planta conforme a un proceso del ciclo de Carnot. Consideremos igual que el ciclo de Carnot tiene distintos componentes extras, los cuales nos ayudan a mejorar su eficiencia, por lo que aquí es necesario considerar la potencia neta
para poder calcularlo. En este caso, como sabemos y como lo había dicho anteriormente, tenemos el ciclo de Carnot con regeneradores térmicos, con un precalentamiento y con una recirculación del aire y el aumento de la presión en la turbina para mejorar su eficiencia. Por lo que tenemos que la eficiencia de la planta va a ser igual a la potencia neta entre el flujo máximo en la caldera por el poder máximo de combustión. Vamos a hablar acerca de la aplicación de la simulación de los procesos que ya se habían mencionado a través de una aplicación que lleva por nombre Programa de Ciclos 2005. Este programa de simulación de estos ciclos térmicos de planta de vapor va a ser una herramienta que nos va a permitir ser utilizada en la ingeniería y ciencia de la energía para analizar y optimizar el rendimiento de los proyectos de generaciones de energía basadas en la producción de vapor. Estas plantas, como las centrales hidroeléctricas y las plantas industriales, utilizan la energía térmica del vapor para impulsar turbinas y generar electricidad. La eficiencia y el rendimiento de estas plantas dependen de varios factores, como podría ser la presión, la temperatura de vapor. Básicamente, este es un programa de simulación. Para hacer posible esto, se consideró un flujo en uniforme en sucesiones transversales, no existen pérdidas por fricción, no hay fugas de vapor en las líneas de distribución y se encuentran aisladas. Interfaz para su uso. Este programa simula una planta de vapor mediante ecuaciones y algoritmos complejos para calcular y predecir su comportamiento en diferentes condiciones de operación. Se eligió el lenguaje visual por su facilidad de programación y la creación de pantallas intuitivas. El programa analiza ciclos termodinámicos asegurando la compresión de las propiedades del agua en diversos estados. El programa utiliza Microsoft Assets y tablas de propiedades del agua para analizar los ciclos. El programa calcula la eficiencia de las bombas de turbina y caldera, asegurando que no se reduzca ningún vapor. El programa calcula los parámetros de interés del ciclo y representa los resultados. Este programa genera ecuaciones automáticas y utiliza cuatro métodos principales: entrada de datos, simulación, análisis y resultado. La eficiencia del programa se basa en la eficiencia de las turbinas y el calor generado durante el proceso. Datos para su uso. Caudal de vapor, potencia de la turbina, potencia de las bombas a calor suministrado en las calderas. Y bueno, dice que solo es necesario bueno, va a ser necesario introducir un valor, ya sea caudal de vapor, potencia de la turbina, potencial o bomba de calor suministrado en la caldera. Lo que sí es necesario y es obligatorio es la eficiencia, la turbina, la caldera de la bomba y bueno, cabe mencionar que si no se toma o si no se meten los valores necesarios, pues la eficiencia se va a tomar al 100%, como lo dije, si no se ingresan sus valores. Posteriormente tenemos el diseño de las plantas. En este caso, el programa va a variar y nos va a permitir el estudio de diferentes diseños de plantas. En este caso van a ser 5. La primera planta cuenta con un solo calentador cerrado que descarga tanto el condensador como el líquido caliente de la caldera. La planta 2 tiene un calentador abierto que va a descargar a la caldera y la planta 3 posee un calentador cerrado que va a descargar el condensado al condensador y el líquido a la caldera. La planta 4 va a contar con un calentador cerrado que descarga tanto el condensado al condensador y el agua caliente al condensado abierto. Y la planta 5 va a poseer un calentador cerrado que va a descargar tanto el condensado como el agua caliente a un calentador posterior del tipo abierto, el cual va a descargar la caldera. Bueno, se debe mencionar
que se van a considerar únicamente las plantas descritas, que en este caso son 5, como modelos representativos de los productos, de los problemas a resolver, porque va a variar la centrifugación, también va a variar los balances de energía y la masa para la mayoría de los dispositivos involucrados. También va a variar el número de bombas y las válvulas empleadas. Uso del programa. Bueno, el programa cuenta con una sesión de ayuda que nos va a permitir visualizar el manual de usuario, el cual nos va a servir para despejar cualquier duda sobre el funcionamiento del programa. El programa también nos va a permitir hacer análisis paramétricos en todos sus modos y distintas distribuciones de plantas. También nos va a permitir hacer conversiones del sistema internacional al sistema inglés por el uso industrial que se le da pues a este programa. Y se puede ampliar el programa para otro tipo de plantas por el formato de programación que pues con el que cuenta. De nuestra parte sería todo y muchas gracias por su atención.